Bueno, yo en realidad lo conocí a Roberto en el año 1969, en la redacción de una revista que se llamaba la revista Boom, donde él ingresó como diagramador, ayudante de diagramador y como dibujante. La revista Boom fue donde él, digamos, empezó a demostrar sus cualidades como ilustrador, porque era una revista que las tapas eran ilustradas, no eran fotografías como la mayor parte de las revistas de la época, sino que eran dibujos de Nero Fontana Rosa, dibujos en colores. Ilustraba todas las tapas y todas las notas. Y hacía las propagandas pero dibujadas, aunque fueran propagandas de marca de auto. El tipo dibujaba el auto. Era una cosa seria, realmente una cosa seria. En la revista Boom fue donde él primero empezó a dibujar las tapas de la revista, que era la primera imagen impactante que tenía esa revista, y además empezó a publicar ahí los primeros chistes. El primer chiste de Fontana Rosa se publica en la revista Boom, chiste famoso, que hay un policía con un bastón que lo muestra así a una persona que no se ve quién es, y le dice, efectivamente eran comunistas, mire, el bastón quedó manchado de rojo, ¿no? A partir de ahí, y casi inmediatamente después de la revista Uno, simultáneamente, aparece en Córdoba la revista Hortensia. Y ahí el negro publica su primera historieta, que era Inodoro Pereira. El gran aporte que tuve de Inodoro Pereira es que fue, utilizó de una manera muy cáustica y muy ingeniosa los vicios del folclore, la retórica, lo declamativo que tenía el folclore, y lo satirizó de una manera realmente notable. Para eso tenía dos elementos fundamentales: el gaucho, que era Inodoro, y su perro, Mendieta, que era una especie de viejo vizcacha que filosofaba en contrapunto con su patrón, digamos así. Y casi simultáneamente, al poco tiempo, publica en Hortensia Bugger Aceitoso, que es la otra historieta. Son las dos únicas historietas, digamos, con un personaje definido que Roberto trabajó en toda su vida. Bueno, a partir de ahí fue cuando Fontana Rosa adquiere, digamos, una dimensión nacional muy importante y empieza a colaborar en todas las revistas que empezaron a aparecer en la década del 70 y el 80, las revistas de humor, sobre todo, Chao Pinela, Mengano, Ratón de Occidente, Humor Registrado, Superhumor, Hortensia. En todas esas revistas Roberto era un mengano, era un colaborador invariable. En ese periodo ya de gran repercusión masiva de su obra, cuando él se inicia en la literatura. Los cuentos negros en general, no digo que sea exclusivamente eso, pero se sitúa en esta ciudad, en lugares emblemáticos que ustedes los conocen también como yo, porque son de aquí, como el Bar El Cairo, como los estadios de fútbol, como los cafés donde se discuten pasiones y discrepancias ideológicas o filosóficas, o simplemente donde se discute sobre fósforo apagado, sobre las mujeres que pasan por la vereda. Esa capacidad que tuvo el negro para captar el lenguaje coloquial, para la creación de tipos creíbles, que en muchos casos eran personas de la vida real, como le puede contar la gente de la Mesa de los Galanes. Muchos de ellos han aparecido en cuentos de él, a veces sin saberlo. En el caso por lo menos de 2 o 3 oportunidades que yo puedo contar, apareció con algún borrador de cuento que después terminó siendo cuento, sobre algún episodio, sobre alguna anécdota que contó alguien de la mesa, y que a lo mejor en cada uno de nosotros quedó como una anécdota de ese momento, pero que más allá de la risa o de la broma o del relato de la cotidianidad, que tiene una anécdota, como tantas y miles de anécdotas que se cuentan a diario en cualquier bar de la ciudad, el negro evidentemente le ponía una mirada diferente a esa anécdota o a esos episodios, que se ve que en la cabeza de él quedaban rebotando y transformándose en lo que a veces mucho tiempo después terminaba siendo un cuento o una historieta. Siempre se dice que en esas mesas de todas las tardes, el que menos hablaba era Fontana Rosa, porque era el que más observaba, el que más tenía una especie de silencioso bastonero de esa reunión, pero que iba, digamos, conservando en su memoria, en sus apuntes después, todas las cosas que le parecían que ahí podían servir para convertirse en literatura, digamos, ¿no?
él tenía por costumbre traernos un libro cuando salió una nueva edición. Y bueno, ahí el primero que leía encontraba algo, por ahí te decía, leíste tal cuento, que tal historia, y por ahí aparecían cosas que sí habían sucedido en la realidad, y que bueno, que a él le servía para arrancar y armar lo que él armaba. A lo mejor decíamos un nivel de estupideces que no daba para anotar ni una sola palabra. Pero a lo mejor una palabra que había sido un tema menor en la conversación, que había sido una frase que dijo alguno y que alguno se sonrió, a él le alcanzaba y le servía como para hacerla engordar, crecer y multiplicarse y armar un cuento. Vos estabas sentado con él y no sabía qué estaba pensando, pero estaba en otro lado y por ahí te decía anotá esta idea y por ahí vos pensabas que al otro día íbamos a trabajar con eso, pero no, capaz que a los 2 meses se le ocurría otra cosa y le hilvanaba y yo decía, la puta madre, mirá, era esta pelotudez, porque por ahí te decía, qué sé yo, anotá jugo de naranja. Jugo de naranja, bueno, al tiempo te daba cuenta que era una parte de un cuento, ¿no? El negro trabajaba casi como un oficinista. Él se levantaba, su casa se iba a su estudio en la calle de José Hernández a las 10 de la mañana y trabajaba sentado en su mesa, en su escritorio hasta las 5 o 6 de la tarde. Es decir, todos los días era un trabajo casi como un empleo público, digamos, ¿no? El negro era una persona, un laburante muy dedicado. Era muy difícil que en horarios de trabajo aceptara hacer alguna otra cosa. Y cuando alguien le decía de ir al estudio, hablar con él decía, te veo en el Cairo. Porque él aprovechaba el momento en que salía de su estudio para dejar de trabajar y dedicarse a cualquier otra cosa. Para uno que es bastante desordenado, claro, te llamaba la atención y además el profesionalismo y su forma. Hay quien dice que el tiempo que se está libre, el tiempo que no tenés nada que hacer, es donde aparece la inspiración, la creatividad, el ocio creativo. El negro decía, ¿por qué tiene que ser el ocio? Tiene que estar obligado a ser creativo. El ocio es el ocio. Teníamos muy marcado, digamos, como un código, era cuando se labura, se labura. Por ahí laburábamos 8 horas, 9 horas y era laburo. Ahora, en el momento de pelotudear o de hacer otra cosa, todo bien. Pero en ese momento él se concentraba y teníamos que aprovechar ese momento al máximo, ¿entendés? Él decía que era más esfuerzo y transpiración que creatividad. Ya el genio, o el supuesto genio, el talento del negro es producto del trabajo. Iba todos los viernes, o los lunes, o los viernes, creo, los viernes, y llevaba un sobre al diario Clarín al centro con todos los dibujitos de la semana siguiente y alguno por las dudas de que no le gustara alguno de lo que había hecho, y mandaba los dibujos para toda la semana. Tan grande, tan talentosa, tan conocida en algunos lugares, incluso internacionales, y se maneje con la humildad y la sencillez con que se manejó siempre, o por lo menos desde que nosotros lo conocemos, marca, me parece, una profunda admiración de parte de uno hacia él como persona. Cuando hablan de negro, hablan realmente como de un amigo entrañable, querido, sobre todo por su personalidad, porque no envidiaba a nadie, porque tenía humildad. Lo extrañamos mucho y creo que
lo extraña la ciudad, horrores. Creo que es parte del ADN no solo cultural, sino de la historia de esta ciudad. Así como Belgrano creó la bandera, Fontana Rosa creó el inodoro.